es difícil establecer con precisión qué está pasando con el señor Pulido, pero hay mucha gente en Venezuela, periodistas, congresistas, la oposición, que han sido vigilantes de este caso que se está haciendo público, y es el tremendo boquete que se le hizo al patrimonio de Venezuela, a su tesoro más preciado, a su petróleo, por cuenta de esta red de corrupción. Nos atiende Carlos Paparoni. Él es diputado, está en la oposición y fue comisionado contra el lavado de dinero y corrupción del gobierno interino. Conoce muy bien el tema y nos atiende a esta hora. Diputado, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cuál es la situación hoy del señor Pulido, que se llama Rubio, pero tiene esa identidad? La detención, ¿qué sigue ahora o qué se sabe? Bueno, lo primero que hay que resaltar es que Álvaro Pulido Vargas, anteriormente Germán Rubio Salas, alias El Cuchi, colombiano, socio de Alex Saab, llega a Venezuela con Alex Saab de la mano de Piedad Córdoba, por supuesto, aproximadamente en el año 2014. Con Alex Saab, Álvaro Pulido establecieron una red no solamente de corrupción, sino también de tráfico de influencias, los cuales ha llevado una pérdida del patrimonio venezolano sin precedentes en los últimos años, ¿no? Siendo su punto de partida o cuando más crecieron en la operación a partir del año 2016 a través de operaciones como las cajas CLAP, que todos recordamos, donde ese tipo de envíos o esas alacenas tuvieron sobreprecios por encima del 400%. Pero también en lo que fue más grande, bueno, ambos fueron socios de los sobrinos de Silvia Flores, la pareja de Nicolás Maduro. Fueron socios directos. Hoy Alex Saab está acusado de testaferrato, de ser testaferro directamente de Nicolás Maduro, y nos sorprende en los últimos días conocer que Álvaro Pulido ha sido arrestado, ¿no? Hay muchas hipótesis. Lo único que sí hay certezas en Venezuela es que esto no es una guerra contra la corrupción, sino más bien es un pase de factura. Dos cosas fundamentales. Uno, está buscando Nicolás Maduro, por supuesto. Uno, conseguir dinero, volver a recoger dinero, el cual ha tenido dificultades en el acceso a través de las medidas de los países aliados, pero también lo que es hacer una purga del sistema político. La primera persona o se apuntó fundamentalmente a Tarek El-Aissami. Hemos visto lo que ha sido la raza del grupo de Tarek, pero hablando precisamente en el caso de Álvaro Pulido, desde el año 2020 hasta la fecha, a través de documentos se conoce que las sociedades de Pulido y de Alex Saab desaparecieron aproximadamente 1.500 millones de dólares, ¿no? Diputado. Solamente en petróleo. Diputado, escúcheme interrumpirlo. Sí. Por lo que usted está diciendo, aquí está pasando algo raro, porque aquí estamos hablando del socio de Alex Saab, quien ha sido protegido hasta con blindaje diplomático con el presidente Maduro. Así es. Aquí estamos presenciando un rompimiento entre el presidente Maduro y el señor Saab y su socio. Sí, pero además es cuando te hablo de las hipótesis del por qué esta acción contra Pulido. ¿Qué pasa si Alex Saab, primero el caso de Alex Saab, ¿no? Todos los casos que son judicializables en Estados Unidos, aproximadamente el 97% de ellos terminan en un acuerdo, cuando tienen acusaciones de fiscales nacionales, ¿no? Pero además, el 100% de los casos que presenta el Tesoro americano, el lavado de dinero, tráfico de influencias, etcétera, etcétera, el 100% de los casos son ganados por el Departamento del Tesoro o por el fiscal en este entonces. Es decir, las posibilidades de que Alex Saab, además con acusaciones bien sustentadas en cuanto a lo que es conspiración para el lavado de dinero, para la corrupción y los cargos que tiene el imputado, las posibilidades de que Alex Saab pudiera ganar ese caso son muy pequeñas, al igual como son casi nulas las posibilidades de que sea reconocido como diplomático. Okay. Ahora pasa la primera hipótesis. ¿Qué pasa si Alex Saab está colaborando o arranca un proceso de colaboración y lo que ocurre con Pulido más bien es buscar la forma de detenerlo y evitar que
pueda compartir información en tiempo real con los sistemas americanos. ¿Qué pasa si Álvaro Pulido, quien ya estuvo preso por narcotráfico, alguien que integró el cartel de Bogotá hace ya varios años, qué pasa si Álvaro Pulido, a través de esas relaciones que hoy se conocen que tuvo Alex Saab con la DEA, antes de ser capturado, el miedo que pueda tener Nicolás Maduro en que Álvaro Pulido comience a colaborar por su propia parte? Y la tercera hipótesis es qué pasa si, como ocurre en los sistemas de crimen organizado, hay un sector dentro del propio madurismo que está tratando de desplazar a Álvaro Pulido, el Estado, para poder adueñarse de ese espacio del negocio de la corrupción. Claro, hay una figura que yo le quiero preguntar porque está ahí, pero parece que no la mencionan, pero tiene que ser centro de todo, que es Al-Aizami. ¿Cuál es la situación de él? Bueno, Tarek Al-Aizami se conoce que ha estado detenido, pero no preso, ¿no? Sino que no se le ha permitido la libertad de moverse, que se encuentra en lo que es Fuerte Tiuna. Y al final, Tarek Al-Aizami, que fue el epicentro de todo esto, quien manejó todo lo que era petróleo de Venezuela y quien ha sido la cabeza de la purga que se ha desarrollado, no solamente falta Tarek, falta también su principal o su cabeza financiera, quien es Amer López Reyes, acusado, por cierto, por relaciones con la FARC y con demandas en los Estados Unidos por ello mismo. Yo lo que creo es que Tarek Al-Aizami todavía tiene la suficiente fuerza y relaciones como para evitar que pueda ser puesto preso, ¿no? En las purgas, la mayoría de estas personas o terminan en el exilio, o terminan presos, o terminan asesinados, ¿no? Creo que en el exilio Tarek Al-Aizami es alguien todavía muy peligroso para Nicolás Maduro, y que ellos no han podido definir cómo va a ser esa salida, que ya tomaron la decisión de sacarlo, pero todavía no han terminado de definir cómo es la salida de Tarek Al-Aizami de todo lo que son los círculos del régimen venezolano. Pero mire, estos hechos de corrupción en PDVSA no arrancan con el gobierno de Maduro, sino con el gobierno de Chávez. El señor Ramírez y todo ese cuento, es distinto el mecanismo que usaron Pulido y Saab del que se usó antes de Maduro en el gobierno de Chávez. Sí, el mecanismo es diferente. Ojo, el robo no. Estamos hablando que Venezuela ha perdido en aproximadamente 20 años un aproximado entre 300.000 millones de dólares y 400.000 millones de dólares. Para que tengas una idea, con esto pudiéramos ser Dubái, ¿no? Pero a partir del año de que llega Nicolás Maduro al poder, y específicamente a partir del momento en el que entra Alex Saab a controlar o a ser la cabeza del aparato financiero que apoyaba a Nicolás Maduro, vemos un cambio radical en las estructuras de cómo se ocurría. ¿Qué pasa con estos cambios? Uno, dejaron de haber facturas, dejaron de haber información escrita. Se pareció más a lo que eran las estructuras de lavado del narcotráfico que a las de la corrupción tradicional. Diputado, ¿se puede enjuiciar, encausar a Álvaro Pulido sin involucrar a Alex Saab? Es decir, el gobierno de Nicolás Maduro puede emprender esta causa judicial contra Alex Pulido sin que Alex Saab se vea envuelto en esa trama de corrupción llamada PDVSA Cripto. Mira, el problema es que en Venezuela no tenemos justicia. Es decir, ellos pueden inventarse cualquier cosa, pero la verdad es que es imposible poder dividir a Alex Saab de Álvaro Pulido Vargas. Es imposible dividir a Batman de Robin. Es imposible que tú puedas separar estas dos figuras y poder que uno tenga delitos que el otro no. Pero es más, vamos a ver, y ayer lo comentaba también con un periodista venezolano, parte del efecto de lo que esto va a tener en lo que es el juicio de Alex Saab es fundamental y es importantísimo. Yo estoy seguro que vamos a ver un bajón en lo que es la campaña de redes sociales y pública que se ha hecho de la defensa, por parte de la defensa de Alex Saab. Pero la verdad es que Álvaro Pulido Vargas y Alex Saab, si usted agarra el código
procesal penal de Venezuela, lo lanza al aire y la página que caiga, usted puede procesar a Álvaro Pulido Vargas y a Alex Saab. Al final son dos de las personas responsables de haber hecho la mayor transición entre la corrupción tradicional al crimen organizado, porque innovaron o llevaron a cabo o introdujeron en Venezuela, en los negocios venezolanos, una cantidad de formas, de trampas que no se habían visto dentro del país, ¿no? La última pregunta, Juan Pablo, para el diputado. Diputado, se anunció ya por parte del gobierno del presidente Petro que el próximo 25 de abril habrá una gran cumbre por Venezuela, que incluso podría llegar a contar con la presencia del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, para tratar de relanzar el diálogo entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro, buscando una salida democrática a lo que está pasando en su país. ¿Ustedes como opositores participarán de esta cumbre por Venezuela que se dará en Bogotá? Mira, lo que se ha anunciado, incluso la delegación de la plataforma unitaria que está yendo a México, cosas fundamentales, ¿no? Primero, esta cumbre servirá para fortalecer el proceso ya iniciado en México. Es decir, aquí lo que nosotros esperamos es que como conclusión se fortalezca el proceso que ya arrancó y que no se intente suplantar un proceso. Creo que es algo que el presidente Petro no desea, no ha deseado que se acabe un proceso para él ser el principal mediador, sino por el contrario, creo que lo que ha buscado, al menos públicamente, es tratar de fortalecer lo que es este proceso. Segundo, entiendo que dentro de las invitaciones se ha hecho la invitación a lo que es la plataforma unitaria, si bien hay todavía algunos vacíos comunicacionales, algunas cosas que han generado ruido y que entiendo se está trabajando para poder tener la forma más correcta y efectiva para poder tener esta cumbre que ayude a que nosotros podamos reactivar el proceso de México, en el cual ya hay un primer memorándum de entendimiento. Comenzar un nuevo proceso acabaría con ese memorándum de entendimiento y en vez de avanzar nos haría retroceder un poco, ¿no? Diputado, muchas gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable y ojalá que venga lo mejor para Venezuela, para el futuro de su democracia. Y los mismos deseos tenemos para Colombia. Un abrazo, muchísimas gracias.